Segundo pémulo. Regreso a casa. El cielo azul brilla con un cálido sol, el viento en el altiplano mexicano aún es fresco y el aire húmedo trae la frescura del lago Saltocan. La parte sur del lago Saltocan está conectada con el lago Texcoco, y más de 10 kilómetros al este se encuentra la antigua ciudad santa de Teotihuacán, donde nació Xolotl. Al ver el lago Saltocan, el equipo de repente se animó, como si tuviera algún tipo de vitalidad. Los guerreros corrieron al lago, buscaron agua en la orilla del lago y bebieron el sabor de su ciudad natal. Hay pequeños botes en el lago, y los aldeanos que van y vienen saludan calurosamente a los guerreros y preguntan por la cosecha de los prisioneros. También hay jóvenes que se acercan en botes, vestidas solo con faldas o enaguas, mostrando con descaro su figura juvenil y cantando canciones de amor de admiración por los guerreros. Xolotl se sonrojó un poco y se volvió para mirar el pueblo cerca del lago. Una serie de canales simples desvían el agua del lago hacia los campos de maíz continuos fuera del pueblo, donde se mezclan los frijoles negros y las calabazas. La agricultura aquí está mucho más desarrollada, y la población también es más densa. Hay muchos estanques pequeños entre el pueblo y el lago, y en los estanques hay campos flotantes rectangulares de diferentes tamaños, chinampa. La chinampa se puede cosechar de 6 a 7 veces al año, aprovechando al máximo los nutrientes del lodo del río, con suficiente agua y fertilizantes y menos plagas, el rendimiento es casi 10 veces mayor que el de la agricultura ordinaria. Estas chinampas estaban en manos de los nobles pipiltin de la ciudad-estado para mantener su estilo de una vida próspera. Los grandes nobles pipiltin solían tener jardines de chinampas llenos de flores, hierbas y cacao. Los ojos de Xolotl se detuvieron por un largo tiempo en un estanque cerca de un pueblo. Hasta que Temoxin los despertó, el equipo volvió a ponerse en marcha. Pronto, una ciudad grandiosa y simple apareció en la visión de Xolotl. Teotihuacán no tiene murallas, o sus murallas han sido enterradas en el polvo de la historia. En la antigüedad lejana, esta fue la capital de los dioses y el lugar donde los dioses se fueron, o eso fue lo que inventaron los mexicas cuando descubrieron sus ruinas, incapaces de comprender para los recién llegados de las áridas tierras norteñas, qué civilización pudo haber construido aquellos monumentales templos de piedra. Xolotl entró al Altepetl desde el oeste y atravesó el límite discreto de la ciudad. Lo que se presentó ante él fue un espectáculo magnífico que abarcó miles de años. Bajo el sol, una avenida pavimentada de 40 a 50 metros de ancho recorre el norte y el sur, como si llevara al final de la era. Esta es la famosa avenida o calzada de los muertos. Hacia el norte al final hay un cuadrado de piedra, de 200 metros de largo y ancho, con un altar cuadrado en el centro. Esta es la Plaza de la Luna, un lugar de sacrificios sagrados y un lugar para complacer a los dioses. Fue la primera vez que Xolotl vio un charco de color rojo brillante aquí, que el impacto inolvidable lo hizo darse cuenta por primera vez de que había dejado la civilización moderna sin sangre para siempre, y llegó a esta feroz y cruel era salvaje. Los guerreros marcharon por la calzada de los muertos con sus aterrorizados cautivos. Más al norte del altar hay una magnífica pirámide, 3 veces más larga y ancha que la avenida, y de unos 40 a 50 metros de altura. Mirando hacia arriba, hay un templo de 2 pisos construida con rocas durante tiempos del gobierno mexica, sus paredes con tintes rojos y azules que representan patrones simples, muchas lunas, estrellas, jaguares y serpientes están talladas entre los patrones. A ambos lados de la puerta de aquel templo hay 4 guardias inmóviles como esculturas con cascos de cabeza de lobo, también conocidos como guerreros coyote o tlecoyotl, con ropas de cuero negro grabadas con rayas azules y amarillas. Estos guerreros eran parte de las élites militares junto con los guerreros águila y los guerreros jaguar, pero su diferencia más notable es que se trata de una orden militar destinada a sacerdotes guerreros, el equivalente en la sociedad mexica a las órdenes de cruzados del Viejo Mundo. Las esculturas sostienen en la mano izquierda un escudo de madera de medio metro de largo y piel ancha y en la mano derecha una lanza de obsidiana tepostopilli de 2 metros de largo. Las piezas afiladas de obsidiana a ambos lados de la punta brillan con frialdad. Xolotl quiso entrar muchas veces dentro de aquel templo, pero las esculturas siempre lo detuvieron. Aquí está la pirámide de la luna, el puente entre el cielo y la tierra. Frente al este de la avenida, se encuentra otra enorme pirámide, de cara al sol,
con una base de 200 a 300 metros de largo y ancho, y el mismo cuerpo en su cúspide de 2 pisos, pero es aún más alta y majestuosa. La parte superior es ancha, con una piedra de sacrificio de la mitad de la altura de una persona en el medio y el templo del sol medio abierto al este. Hay una estatua alta del dios de la guerra en el templo, que al mismo tiempo para los aztecas era considerado una advocación del mismísimo dios Sol, cuyo perfil de su estatua miraba hacia el este. Le coronaba un casco con forma de ave con un pico alargado y una corona emplumada hecha de oro, ojos de joyas, adornos de plata que cuelgan de los brazos y la cintura, una escultura dorada de una serpiente lanzando fuego conocida como Xiucoatl, y detrás hay un sol de oro puro con un diámetro de varios metros. El sol estaba cayendo sobre la cima de la pirámide del sol, y la deslumbrante luz dorada deslumbró los ojos de Xiulotl. Esa es la pirámide más alta del sol. Aquí solo se pueden celebrar ceremonias sagradas de sacrificio, y está absolutamente prohibido escalarla en horas normales. Temoxin se detuvo con todos los guerreros y se arrodilló hacia el templo del sol en el oeste. Oró en voz alta con una solemnidad que Xiulotl nunca había visto antes: Gran Santo Patrón Huitzilopochtli, bajo tu sol que brilla sobre todas las cosas, hemos completado esta captura. Como tu guerrero eternamente leal, dedicaremos el corazón y la sangre del enemigo hasta que regresemos a la tierra. Espero que bendigas nuestros cuerpos y armas, para que podamos ganar la próxima batalla noble. Xiulotl también se arrodilló y oró. Se puso de pie solo después de que Temoxin se levantara y ordenara a los cautivos que se arrodillaran al dios Sol y sacrificar su fe. Los cautivos pensaron que la muerte era inminente, temblando de miedo, aullando indiscriminadamente. El miedo hizo que los miembros se debilitaran, y los cautivos cayeron flácidos y se arrastraron hasta convertirse en una bola en el suelo. No muy lejos del lado oeste de la procesión hay una hermosa y continua sociedad palaciega, con coloridas pinturas talladas en las paredes y ondeando en las cortinas de algodón blanco puro. El cielo y la tierra de los dioses, las tierras de cultivo de los sacrificios, los pastizales y los campos de nopales del altiplano, los lagos de la selva tropical, los jaguares, los quetzales, las serpientes y los ciervos están todos vivos en el palacio. La pintura muestra el pasado y el presente, la creencia y la vida de los mexicas. Este hermoso complejo fue la residencia de sacerdotes y nobles, así como el trabajo diario de los sirvientes de los dioses. Al ver al equipo que regresaba, un joven diácono llegó apresuradamente de la sociedad del palacio. El joven tiene unos 20 años y su apariencia es tan suave como el jade. No usaba una corona de plumas, vestía una tilma blanca en la parte superior del cuerpo y una enagua blanca corta, mostrando su pecho. Alrededor del cuello hay un collar ordinario de obsidiana que representa el estado de diácono. Querido guerrero Temoxin, oh, y pequeño Xiulotl. El diácono sonrió y le guiñó un ojo a Xiulotl. Va todo bien con los prisioneros. No está mal, Acap. Esta vez encontramos una tribu salvaje en el territorio de los bistecs. El oponente fue muy débil, y ninguno de nuestros soldados resultó herido. Temoxin asintió. Su expresión seria parecía no haberse recuperado de la oración. Luego señaló a la multitud arrodillada. Todos los cautivos están aquí. Está bien. Después de contar brevemente a los cautivos, miró la armadura de cuero dañada de los últimos guerreros. Acap sonrió de nuevo. Tienes una buena cosecha en el equipo que regresa. Dame los cautivos masculinos y maneja a las cautivas tú mismo. 25 sacrificios. Parece que cada recién llegado puede ser ascendido. Temoxin también se dio la vuelta y rugió a los guerreros. Guajolotes, tengo buenas noticias para ustedes. Después de esta captura, cada uno de ustedes será ascendido a un guerrero de primer nivel. Tozcatli griega Toyac, ustedes dos serán ascendidos al guerrero de segundo nivel. Xiulotl vio dos rostros sonrientes que también estaban ansiosos por pelear, pero uno cruel, uno simple. Después de informar a los ancianos, pueden ir a recibir ropa de batalla y tilmas nuevas mañana. Los guerreros vitorearon y aullaron con entusiasmo, pero recuerda, esta vez el oponente es muy débil, todavía eres un grupo de guajolotes. Solo cuando capturas a un guerrero de Tlaxcala o Terasco o solo entonces puedes llamarte verdaderos valientes. Tozcatla Toyac, lleven a las prisioneras a la ciudad del sur, y véndelas a los plebeyos sin esposas. Los granos de cacao que obtengan a cambio se
Dividen entre los hermanos, y puedes reparar tus armas y armaduras de cuero. Al escuchar esto, los guerreros vitorearon de nuevo. Por cierto, si les piden para ustedes el precio puede ser más barato, dijo Temoxin. Palmeó a Xiulotl en el hombro nuevamente y dijo con una gran sonrisa, Xiulotl, es una pena que no tengas esto. Por supuesto, esto no te falta. Xiulotl no parecía muy interesado. El niño bajó la cabeza, viendo cómo se llevaban a los cautivos como cargamento. Solo entonces Acab se hizo cargo de las palabras, y dijo con una sonrisa. Está bien, Temoxin. Ahora que el arreglo terminó, tú y Xiulotl vengan conmigo. El jefe Xiuso que ya ordenó que una vez que regreses, vayas a verlo de inmediato. Después de hablar, los llevó a los dos a la hermosa sociedad del palacio. El padre. La comunidad sacerdotal del palacio se divide en dos niveles. Los guardias del fondo vestían cascos de animales, túnicas variopintas e ichcahuipilli o incluso trajes que cubrían todo el cuerpo llamados tlahuistli. Los diáconos visten capas tilmatli o chalecos ichcahuipilli de colores sólidos y llevan tablas de madera y con rollos de códices de papel amatl o lienzos elaborados a partir de piel de animales de un lado a otro. Los tres subieron al segundo piso de la comunidad del palacio a lo largo de los escalones de granito y caminaron frente a un palacio extremadamente alto. Xiulotl escuchó vagamente el sonido de feroces disputas en el palacio. También pareció escuchar las palabras guerra y otomí en el sonido. En la entrada del palacio, una enorme cortina de colores ondeaba. En el medio de la cortina está representado nuevamente el dios de la guerra y santo patrón mexica, inusualmente alto, Huitzilopochtli, quien se sienta con la cabeza en alto, sosteniendo su cetro y escudo en alto. Largas plumas de color verde oscuro cubrían la mitad posterior del cuerpo del dios principal, irradiando como el sol. Junto a la cortina de la puerta del templo, hay dos guardias con cabezas de lobo y túnicas negras. Uno de ellos lanzó una mirada interrogante a Acab. Acab señaló a Temoxin y Xiulotl, y luego señaló a la derecha, con una sonrisa sonriente y llena de dientes. Xiulotl puso los ojos en blanco, y Temoxin a su lado estaba muy preocupado y no sabía lo que estaba pensando. Acab los llevó a los dos a la derecha. Xiulotl preguntó en voz baja, ¿qué están discutiendo los sumos sacerdotes en el templo principal? Después de un rato, los tres llegaron de nuevo a un pasillo lateral. También había una gran cortina en la entrada del pasillo lateral, sobre ella había un dios con las manos levantadas en alto, con una cabeza que parecía un ser humano o un perro, mirando hacia el cielo. Su nombre es Tezcatlipoca, cuyo nombre significa espejo humeante y entre sus diversos atributos era considerado como el dios de la introspección, la dualidad, el destino y la noche. Era común representarlo como una niebla oscura o con figura humana completamente negra. En esta representación tiene una lengua roja brillante, plumas negras profundas y una corona. Este es también el dios de la estrella nocturna que escolta al sol, y el hermano gemelo del dios serpiente emplumada Quetzalcóatl, a veces en conflicto y otras veces colaborador de Quetzalcóatl. Es también en la mitología mexica el dios creador que sacrificó una de sus piernas sumergiéndola como carnada en el gran océano para tentar a la gran bestia Zipactli con forma de cocodrilo a devorarlo, y tras capturar a la bestia sagrada y sacrificarla a los dioses mayores, usó su cadáver como petate sobre el cual se construyó el mundo. Es esa la razón por la cual entre sus advocaciones era común representarlo con una sola pierna, o con uno de sus pies desollados mostrando el hueso desnudo. También se le atribuía la destrucción del mundo en otras eras y el responsable de exiliar al dios Quetzalcóatl del único mundo después de combatirlo y derrotarlo en esta misma ciudad de los dioses, lo que habría coincidido con el final de la era de los toltecas. Los guardias en el pasillo lateral estaban muy entusiasmados. Pequeño Xiulotl, has vuelto. ¿Cómo estuvo la cacería esta vez? Fue sangrienta. ¿Atrapaste a algún prisionero? Xiulotl asintió y sacudió la cabeza, y siguió a Acab sin decir una palabra. Al ingresar al pasillo lateral, hay una mesa baja de piedra, de frente hay una tabla de madera sobre la mesa de piedra. Un hombre corpulento de unos 30 años estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, vestido con una tilmatli pintada de rojo, una corona de plumas verde oscuro en la cabeza y un brazalete de plata en la muñeca. Sostiene una pluma, cuya punta está hecha de pelo duro,
sumergida en pintura negra, y graba 2 patrones en un lienzo de piel tratada de algún animal. Xiulotl avanzó 2 pasos y vio que el patrón cuadrado del frente era un escudo o glifo usado para representar a Unaltépetl o ciudad. Y ese patrón estaba conectado por una fina línea a la figura de un cadáver envuelto en una tela blanca. Junto a esos símbolos había una unión de 2 imágenes entrelazadas en forma de enredadera que simbolizaban un río de agua y un río de fuego conocido como Atl-Tlachinoli. Este último era el símbolo de la guerra y su representación sobreviviría hasta la Edad Moderna en monolitos de piedra, códices y hasta en algunas referencias ignoradas en los escudos de gobierno municipales del país. De la anterior vida de Xiulotl había estudiado la escritura náhuatl con el hombre que tenía delante y sabía del significado del Atl-Tlachinoli. Además de la guerra, se interpretaba como un río de fuerza vital que era el alimento de los grandes dioses, requerido para permitirle seguir manteniendo en funcionamiento las fuerzas del mundo. El hombre levantó la cabeza, revelando un rostro agudo y resuelto. Tiene cejas profundas, un puente nasal alto y una conducta confiada. Los ojos del hombre eran penetrantes, y primero se posó en Xiulotl, con una sonrisa en la comisura de la boca, luego miró a Acap y asintió finalmente, mirando a Temoxin detrás de él, se echó a reír. Bienvenido de vuelta, mi guerrero. Tú también eres bienvenido, hijo mío. Has regresado justo a tiempo. El hombre se puso de pie, revelando su cuerpo alto y musculoso. Luego abrió los brazos en un gesto de bienvenida. La guerra está por comenzar. Buenas noticias, jefe Xiusoque. ¿Cuándo? ¿Con quién vamos a pelear? Temoxin también levantó los brazos en respuesta, preguntando emocionado y sorprendido. Hace unos días vino un mensajero de Tenochtitlán, trayendo la orden del nuevo Tlatoani. Su Majestad quiere que iniciemos la movilización, y la guerra de coronación comenzará el próximo mes. Nuestro objetivo será el Altépetl sobre el cerro de Huamango. La razón es que los otomíes se negaron a seguir rindiendo tributo a la alianza. Xiusoque y Temoxin intercambiaron saludos, y luego el jefe preguntó: ¿Cómo estuvo mi hijo en su primera captura? Temoxin pensó por un momento y respondió: La condición física y las artes marciales de Xiulotl son buenas. Resolvió a un cuasisoldado en esta operación. Pero hace demasiadas preguntas y quiere saberlo todo. Hablando de esto, Temoxin hizo una cara amarga. Hay algunas cifras y verdades que escapan a mi conocimiento. ¿Cómo puedo yo, un simple guerrero de origen plebeyo, responderlas? Jaja, él puede vencer a mi comandante guerrero número 1. Parece que este niño ha crecido mucho. Xiusoque sonrió, entonces palmeó la cabeza de Xiulotl. Duele un poco. La capital va a enviar tropas esta vez. ¿Cuántos? Por supuesto, como parientes de su majestad, la capital definitivamente enviará tropas para responder. Los sacerdotes y ancianos han estado discutiendo la cantidad específica de tropas todo el tiempo. Mañana. Debería saber cuándo regresa el sumo sacerdote. Pero el Tlatoani ha anunciado que Tenochtitlán movilizará 3 iquipilli de élite, es decir, 3 regimientos de 8,000 guerreros. Texcoco y Tlacopan movilizarán cada uno unos iquipilli de élite, y luego los subordinados de los 3 Altepetl movilizarán 5 iquipilli de plebeyos tlamani. Entonces los 3 Altepetl de la capital movilizarán un total de 10 iquipilli de 8,000 soldados, u 80,000 soldados. Xiulotl jadeó, 80,000 combatientes. Oh, Xiulotl es realmente bueno en matemáticas. Temoxin también estaba un poco sorprendido. Cuando se acerca la temporada de lluvias, no es una buena elección movilizar un ejército de 80,000 personas para ir al norte a comerse el Altepetl montañoso del pueblo otomí. Sí. Xiusoque guardó su sonrisa y asintió lentamente. El Altepetl en el lado sur de Chalco puede movilizar al menos 2 iquipilli, uno de Iztapaluca y uno de Temamatla, y se pueden despachar por lo menos 4 iquipilli de Tepanicapan, Tolocan y Lacico por el este, para evitar que los tlaxcaltecas avancen hacia el oeste. Definitivamente no hay nada de qué preocuparse en el campo de batalla frontal. Incluso si otros Altepetl otomí envían refuerzos, su efectividad de combate es incomparable con nuestros regimientos de guerreros de élite. Temoxin se palmeó el pecho con confianza. Pero 10 iquipilli necesitan al menos 80,000 personas.
y estamos en la temporada de lluvias y la comida que se consume todos los días es incontable. Las aldeas otomíes del norte siempre han sido pobres y hay poca comida para saquear. Una vez que los otomíes inicien su movilización, la gente se esconderá en el Altepetl. Si la guerra continúa, estaremos en problemas. Mis preocupaciones también están aquí. Xiusoque pellizcó el rostro de Xiulotl inconscientemente. Todavía duele. Sin embargo, Tepetlaostok y los demás tributarios del valle proporcionaron una gran cantidad de cultivos gracias a la buena cosecha de este año. También la alianza de Altepetleme de 3 clanes en el sur ha sido sumisa estos años, y están conectados entre sí. Pero tirar una piedra definitivamente va a causar un charco de ondas. En el occidente Terasco es muy poderoso, y nos derrotaron hace 2 años, ni hablar de Tlaxcala en el oriente. Si queremos pelear, debemos movilizarlos a todos. Después del cálculo, el Tlatoani probablemente tenga que elegir algunos objetivos adicionales del pueblo otomí en el norte. El prestigio del nuevo Tlatoani aún no se ha establecido. Si luchas contra el enemigo Tlaxcala o el poderoso Terasco, aunque pierdas, no tendrás ninguna queja. Pero si luchas contra los otomíes débiles y astutos ni siquiera puedes obtener los beneficios sin mencionar la derrota, incluso si ganas menos, hará que todos se sientan insatisfechos. Xiusoque asintió con una sonrisa profunda. Temoxin, tu talento adiestrando y comandando a los grupos de Ocelopillime recién graduados de Ocelotinchan es bien conocido. Los abanderados de Miscalpulli también alaban tus capacidades de mando y no menosprecio el tiempo que has dedicado instruyendo a mi propio hijo. Necesito laídes eficientes para los Calpulli en esta guerra y creo que será una oportunidad perfecta para que comandes un Calpulli de jaguares veteranos dignos de tu experiencia. Es una pena que nuestro Hui Altepetl no tenga 8.000 guerreros para traerme. Temoxin serió. Lo habrá en el futuro, lo prometo. Los dos se miraron y se rieron al mismo tiempo. Xiulotl estaba fascinado por lo que estaba escuchando. Cuando vio a Acap entrar desde afuera del salón, Acap dijo suavemente con una sonrisa: jefe, el sumo sacerdote ha terminado la reunión y ahora está en camino. El abuelo. Todos dejaron de hablar y salieron juntos a saludarlo. Cegando los ojos de Xiulotl. Lleva una capa roja con un círculo de plumas negras incrustadas en el exterior. La capa está grabada con granos de oro y plata en la parte delantera y trasera plasmando las formas del sol y la luna. Un collar deslumbrante cuelga de su cuello, que está compuesto de obsidiana de grado superior, y hay innumerables puntos de luz claros como arena dorada en el interior. El brazalete y la tobillera también están hechos de oro puro, y la luz dorada brilla al caminar. A los mexicas y demás habitantes del Nuevo Mundo no les importa el valor monetario del oro. Simplemente admiran su color brillante que en la cultura del Anáhuac son el sudor y excreciones del sol. El anciano camina lenta y firmemente, como si llevara algún tipo de divinidad. Acap inclinó la cabeza y dio un paso adelante, queriendo darle una mano o dos, pero al ver que el anciano ignoró su acercamiento y lo vio sus ojos enojados observándolo, inmediatamente se paró con los brazos cruzados y esperó a un lado. Todos bajaron la cabeza y esperaron en silencio en ambos lados hasta que el anciano entró lentamente en el pasillo lateral, luego entraron y rodearon al anciano. El aire de repente se volvió silencioso, hasta que el anciano se detuvo y se dio la vuelta, sus ojos agudos se posaron en el rostro de Xiusoque. Xiusoque bajó la cabeza y se dejó estar más bajo que los ojos del anciano. Xiusoque, la asamblea de sacerdotes ha decidido movilizar un grupo mixto para participar en la guerra de coronación. Serás el líder de 8.000 personas y los guiarás a luchar por el Tlatoani y nuestro Hui Teoaltepetl. Temoxin levantó la cabeza y dejó escapar una voz de alegría incontrolable. Luego fue apuñalado por los ojos del anciano y volvió a bajar la cabeza. Sí. Sumo sacerdote. Lucharé por nuestro Teoaltepetl y el Tlatoani. Al escuchar esta respuesta, una leve sonrisa apareció en el rostro de piedra del sumo sacerdote. Luego sus ojos recorrieron a Acap y Temoxin. Xiusoque, tengo algo que hablarte a solas. Acap y Temoxin hicieron una ceremonia piadosa, empujaron la puerta hacia afuera conscientemente y luego cerraron la puerta. Xiusoque se adelantó apresuradamente para ayudar al anciano a quitarse la capa gruesa y larga, el collar sólido y el brazalete de oro puro. Solo entonces Xiulotl pudo ver que
Debajo del deslumbrante y alto atuendo sacerdotal había un anciano delgado y curtido por el clima. El sumo sacerdote Ciutel, ayudado por su hijo, se quitó el elaborado tocado de la espalda y lentamente lo colocó sobre la mesa de piedra, dejando al descubierto su cabello gris. Como si se hubiera eliminado algún tipo de divinidad pesada, pudo respirar en este momento y la expresión de su rostro se volvió más vívida. Xiulotl dio un paso adelante e intentó cargar el tocado. Era muy pesado, en parte gracias al esqueleto de madera que estaba oculto bajo la artesanía de plumas, las cuales fueron tratadas con algún recubrimiento de resinas naturales. Parece que ser sumo sacerdote es un trabajo muy duro, y mi abuelo goza de buena salud. El sumo sacerdote se sentó en el suelo relajado, su cuerpo delgado finalmente se volvió un poco desvencijado. Dio unas palmaditas en el lugar a su lado y dejó que Xiulotl se sentara a su lado, acariciando la cabeza de su nieto con la mano izquierda de forma natural. Tomó a su hijo Xiusoke con su mano derecha y le pidió que se sentara enfrente, dos grandes y uno pequeño, haciendo un contraste perfecto. Ya no hay extraños, y finalmente puedo decir algo en privado. El Teoaltepetl ha decidido movilizar un Siquipilli de 8.000 hombres y 20 jefes de Calpulli, la mitad de los cuales son batallones de élite del Teoaltepetl y la otra mitad batallones civiles del campo. Es decir, 4.000 guerreros y 4.000 milicianos. Esta vez reprimiré a todos los ancianos y te dejaré venir. Sirve como el jefe de la expedición. Los ojos del anciano todavía estaban agudos. Debes aprovechar esta oportunidad y obtener suficientes hazañas militares. Cuando regreses, tendré una razón para pasarte de un noble hereditario de segundo nivel a un noble honorable de tercer nivel. Después de unos años, serás capaz de darlo por sentado, deberías convertirte en el Cuauhtlatoani administrador del Teoaltepetl. El sumo sacerdote dijo majestuosamente sobre el destino establecido. Xiusoke asintió, pero la vacilación apareció raramente. Esta batalla no es fácil de pelear. Es poco probable que los otomíes luchen contra nosotros de frente. La decisión del Huitlatoani parece un poco apresurada. El sumo sacerdote asintió. Cada decisión que toma el Huitlatoani es naturalmente la responsabilidad del Tlatoani. Sin embargo, le enviaré un mensajero para que pueda evitar batallas de asedio sin sentido. Lo que debe hacer es encontrar un momento adecuado para hablar sobre el pueblo otomí. No me importan las bajas. Solo quiero que regreses, y solo. Quiero suficientes resultados. Los guerreros son como flores que florecen, que siempre tienen que marchitarse en alguna parte. Los civiles son como malas hierbas en el campo. Incluso si mueren, seguirán existiendo y apareciendo nuevas flores con la siguiente primavera. Pero solo tú eres mi árbol de cacao bendecido por los dioses, y estás destinado a asumir la obligación de liderar el Teoaltepetl. Xiusoke permaneció en silencio y no respondió. El sumo sacerdote puso su mano derecha sobre su hombro, miró el rostro resuelto de su hijo y dijo suavemente, sé que, debido a tu origen, tienes sentimientos infantiles por los plebeyos y los guerreros de bajo nivel. Desde que eras un niño, no podría haber estado a tu lado, enseñarte el camino de la nobleza, pero dejar que tu madre te dé demasiadas emociones de la gente común tampoco fue un error. Pero los árboles y las malas hierbas no pueden estar a la misma altura. Como sacerdote, la ley estipula que oficialmente no puedo casarme con una esposa. Pero como la sangre del dios Sol, debo cultivar un gran árbol para que la familia se proteja del viento y la lluvia. Naciste con el futuro sobre tus hombros. Ve a luchar. La victoria debe ser regada de vida. A los guerreros del Altepetl no les importa si su líder es un bastardo o no. Lo que les importa es si eres lo suficientemente valiente y si tienes suficiente sangre del enemigo en tus manos. Xiusoke finalmente asintió, miró a los ojos de su padre y dijo en voz alta. Lo haré, padre. Xiulotl fingió ser un muñeco de trapo y escuchó la enseñanza de la desarmonía, toda su atención se centró en la túnica de su abuelo. Como estas partículas de oro y plata estaban incrustadas en la tela de algodón, parecía estar hecha de algún tipo de seda fina. Habilidades o alguna técnica o tecnología perdida durante la conquista usando algún material viscoso natural tal vez se pueda usar para hacer armaduras corporales de tela. Entonces,
el sumo sacerdote finalmente desvió su mirada hacia su nieto a su lado. ¿Cómo vas a arreglar a Xiulotl? Xiusoque miró a su hijo con amor y dijo. Xiulotl acaba de regresar de su primera cacería. Cuando salga a pelear, planeo dejarlo descansar bien en casa, y también puede aprender de ti el conocimiento de los sacerdotes. El sumo sacerdote Xiutel reflexionó un momento, sacudió la cabeza y dijo. De ninguna manera. Deja que Xiulotl te acompañe, el conocimiento del sacerdote se puede reponer más tarde. Después de contar los resultados de esta captura, ascenderé a Xiulotl a sacerdote oficial. Luego, en esta guerra, organizas algunos cautivos para él, para que cuando regrese, pueda ascenderlo a sacerdote de segundo nivel. Pero Xiulotl solo tiene 12 años. Un segundo sacerdote tan pequeño. Llévatelo. Xiulotl es bueno en matemáticas y puede ayudarte a calcular claramente la comida y el forraje. Con matemáticas y hazañas militares, es suficiente para convencer al público. Hablando, el sumo sacerdote bajó la cabeza con amor nuevamente y apretó la cara de Xiulotl. El movimiento fue muy ligero y no dolió en absoluto. Xiulotl, has sido inteligente desde la infancia, y eres nuestra esperanza y la esperanza de la familia. Escucha atentamente a tu padre, lo sé, lo sabes todo. Sacerdote de segundo nivel de 12 o 13 años, en 2 años, te convertiré en el sacerdote coyote, más joven. Así podrás ocupar mi lugar cuando me vaya. Xiulotl, tienes que recordar. El sumo sacerdote miró a los ojos del niño, como si quisiera transmitir algo con sus ojos. Naciste extraordinario, y hay una visión en el cielo. También eres descendiente de Acamapichtli, el tlatoani de los mexicas en el pasado, con la misma sangre que tú. Tu futuro tiene infinitas posibilidades, y aprovecharé cada oportunidad para ti. ¿Y mi futuro? El anciano finalmente susurró para sí mismo. Está a solo unos años del reino de Dios. Memorias distantes. El día siguiente fue cálido y deslumbrante. El cielo se mantuvo despejado con solo unas nubes ocasionales para ocultar el brillo del dios Sol en su diario peregrinaje. Suaves brisas traídas de las lejanías por el viento Ecatl mecieron todo el día las banderolas y estandartes colocados en lo alto de los templos. Con cada hora que transcurría se reunió poco a poco la gente convocada de las aldeas y poblados vecinos. La decisión del sacerdocio se ha extendido por todo el Teoaltepetl y alrededores, y la decisión de enviar tropas es inquebrantable. Hoy, sin embargo, es el día de los encuentros y despedidas entre las familias, las charlas de ánimo, utilizadas para levantar la moral de los guerreros y milicianos y los festejos para tranquilizar los espíritus del pueblo y los jóvenes guerreros. Se organizaron algunas festividades en las plazas para los residentes y los viajeros que llegaban. Los siervos de la administración local instalaban campamentos en las afueras para alojar a los guerreros que a las primeras horas del atardecer ya se habían aglomerado en cantidades considerables. Xiulotl vestía una túnica de sacerdote, estaba sentado en un pequeño tiecali al lado del palacio cuando el dios Sol se desangró en el horizonte, devorado por la gran bestia de la tierra Zipactli y encendiendo las nubes que salpicaba con el fuego de su sangre. Xiulotl miraba hacia el altar del magnífico tiecali de la luna frente a él. El abuelo vestía un conjunto completo de atuendo divino del sumo sacerdote que pesaba decenas de kilogramos, brillando la luz dorada de sol menguante que se reflejaba en todas las direcciones. Realizaba una liturgia para santificar la protección del dios patrono Huitzilopochtli a los tonali de los hombres que marcharían muy pronto en la guerra florida, acompañado por una guardia de sacerdotisas que vistiendo reducidos trajes rituales elaborados en algodón y fibras de maguey atraían la atención de todos los fieles. Cuando su retahíla de discursos y compromisos con los dioses fue concluida, el golpeteo de los tambores, los sonidos de las caracolas, los rugidos, aullidos y graznidos emitidos por extraños silbatos prehispánicos cantaron su canción, y una vistosa danza de las sacerdotisas dio inicio capturando aún más la atención de los asistentes e hipnotizando con deseos apasionados a muchos jóvenes guerreros. Los movimientos licenciosos de las danzantes junto con la algarabía de los sonidos musicales y los olores de copal, hierbas y especias aromáticas quemadas en las vasijas de barro rituales Popochcomitl, encendían el fervor religioso de los asistentes,
con el mismo entusiasmo que un concierto de música contemporánea con barra libre y fuegos artificiales estimularían a una multitud de jóvenes de la vida pasada de Xolotl. Xolotl, como muchos otros asistentes, disfrutó de los festejos durante algún tiempo hasta que el empalago de los sentidos le motivó a alejarse en busca de un poco de paz sensorial. Su caminar por las calles de Teotihuacán le puso a pensar en el significado especial que aquel lugar tenía en sus dos vidas. Después de todo, aquella ciudad sagrada que es su hogar en esta época, fue también el lugar donde lo reclamaría la muerte en su anterior historia. Inmerso en sus pensamientos, Xolotl se alejó bastante de los grandes templos, hasta salir del perímetro de lo que en otras épocas serían sus ruinas arqueológicas. Mirando las siluetas de los Tiecali y los templos en la distancia, la nostalgia de un paisaje familiar que algunas ocasiones vio en su otra vida camino a casa, repentinamente le hizo desbocar añoranzas y soltar un profundo suspiro de algún lugar escondido en su revoltijo de emociones. No era común, pero en contadas ocasiones en que podía bajar la guardia por el salvajismo en el que actualmente vivía, la añoranza por ciertos recuerdos le devoraban, causando una sensación de un hueco que lo ahogaba en lo más profundo de sus sentimientos, desbordándose una presa de emociones que en este momento le hizo llorar. Xolotl caminó hasta encontrar un lugar cómodo donde sentarse sobre una sábana de pasto, acompañándose con la nostalgia y la tristeza de aquellos recuerdos. Esa noche, lejos de las fogatas de la ciudad, oculto en las tinieblas de noche, rodeándolo como tinta, aquellos recuerdos que eran como un sueño amargo. Nuevamente volvieron. En el cielo ajeno a las brillantes luces de otra época, la Vía Láctea se veía vasta e ilimitada. Ese brillante cielo nocturno le abrió camino y lo secuestró. Lo hizo recordar ese mismo cielo cuando, siendo un joven adolescente con las ganas de tragarse el mundo y antes de enfrentarse a ese despiadado mundo, acompañaba a su padre de su otra vida a las cacerías nocturnas para complementar la despensa en su humilde hogar, siempre acompañados por su fiel perro mestizo, con solo ese cielo estrellado cobijándolos hasta el siguiente amanecer. Lo hizo recordar ese mismo cielo estrellado en otra vida mientras caminaba en el desierto de Arizona en busca del sueño americano, reconfortándolo al levantar la mirada en las frías noches que tiritaba hasta los huesos y con el estómago hambriento mordiéndole las tripas. Le hizo recordar la última etapa de su vida cuando, luego de fracasar como hombre y proveedor con su pareja, y verse obligado a cerrar su negocio a causa de una pandemia que afectó toda la economía del país, perdiendo en el proceso a todo su patrimonio construido y desprendiéndose de su única aspiración en la vida, que fue vivir en la zona metropolitana de la Ciudad de México, se obligó a volver con el rabo entre las piernas a la humilde zona rural carente de servicios donde le habían heredado una hectárea de tierra. Ahí nuevamente ese cielo estrellado le acompañó todas las noches mientras construía con sus propias manos su nuevo hogar y se obligaba a esperar por más de un año a que algún funcionario atendiera a su solicitud de instalarle el servicio de electricidad, mientras se autorrecriminaba por la situación de carencias a las que, por su fracaso como emprendedor, sometía a su compañera. Mi anterior vida estuvo repleta de carencias, un montón de fracasos y solo unos cuantos éxitos en la segunda mitad de mi historia. Pero supongo que ese es el sentimiento de la mayoría de la gente que no nacieron en una cuna de oro. No recuerdo si fue ese escritor Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez de Mi otra vida quien dijo que sus primeros 33 años fueron una reverenda mierda, pero la vida se encargó de compensarle en la segunda mitad de su historia. Como sea. Crecí como la mayoría de infantes de mi época, creyendo en las promesas sobre la vida adulta de los programas de Televisa y la educación pública, de que mi esfuerzo sería retribuido con el tiempo, solo para morder el asfalto de la Ciudad de México cuando mi título universitario me convirtió en otro técnico sobrecalificado con los sueños rotos, obligado a trabajar 10 horas diarias como obrero y perder 3 horas más transportándome diariamente a los pueblos dormitorios del Estado de México si quería evitar gastarme una parte importante de mi sueldo alquilando una pequeña habitación de 2x2 metros, que eran lo único que me podía permitir rentar para vivir dentro de la capital. Al final, al no pude escalar en aquella época, me pasé 3 años postulándome a entrevistas para empleos relacionados a mi especialidad en las que nos entrevistaban a decenas de aspirantes, para al final ofrecer únicamente una mendiga plaza laboral que ni siquiera ofrecía un sueldo decente. Eso cuando al menos era un trabajo real y no una estafa criminal de las que se anunciaban todo el tiempo impunemente como trabajos multinivel en los periódicos y el gobierno nunca castigaba.
Incluso en el arte. Las estafas de empleo por parte de los falsos promotores culturales nos hacían pagar a los expositores con nuestro propio dinero para publicar nuestras obras artísticas de forma colectiva, solo para ser ellos quienes usaran nuestros trabajos como escalera al éxito, mientras a sus colaboradores solo nos entregaban estúpidos reconocimientos de papel que no nos servían para ni madres, además de presumir en las paredes donde se vieran bonitos. Me harté de la desesperación de no poder triunfar en lo que había elegido como mi medio de vivir y me obligué a seguir el camino que muchos de mis familiares sin estudios emprendieron años atrás, de emigrar como ilegal al vecino país del norte. Trabajé arduamente en variedad de oficios como jornalero indocumentado, ahorrando cada centavo con la meta de tener el suficiente capital para retornar exitoso y establecer un negocio del cual pudiera vivir de mi arte en la capital. Me llevo más de una década, pero cuando finalmente lo logré, tuve la suerte de conseguir en remate un pequeño inmueble en el corazón de la Ciudad de México, sobre una avenida en zona roja de prostitutas, donde pude instalar mi taller y llamar hogar a pocas calles de distancia de las ruinas de Tenochtitlán. Si lo describo de esa manera parecería un sueño un poco estúpido, despertarme todas las mañanas con el olor del smog y ruido de los vehículos de la arteria principal, ocasionalmente tener que lavar el olor a orines y algún que otro fluido corporal sobre la banqueta frente a la entrada de mi negocio causado por los borrachos y las servidoras trasnochadoras, pero para mí fue la época más feliz de toda mi vida. Había logrado mi sueño de vivir en la gran ciudad como tantas veces soñaba de pequeño cuando veía los programas de Televisa, y lo había conseguido ubicándome en una dirección que se ajustó de forma estratégica a mi modo de vida. Habría estado aún mejor vivir solo una estación del metro más al sur, pero tampoco fue algo tan relevante, eran solo 5 minutos de distancia caminando hasta esa ubicación. Me ubicaba a 10 minutos de distancia caminado hasta el Zócalo y las ruinas del Templo Mayor. Podía salir todas las noches después de cerrar mi comercio a sentarme frente a esas ruinas, donde dejaba volar mi imaginación con la idea romantizada que en aquella época tuve de esta era y donde anestesiaba mi desprecio hacia todo lo que odié de ese país. Podía seguir mi camino una cuadra más los jueves y fines de semana por la noche para ingresar a un bar alternativo sobre la calle de Donceles llamado La Sombra del Jaguar, uno de los pocos espacios subterráneos para desadaptados quisquillosos con la misma actitud de rechazo que yo tuve hacia las normas de aquella sociedad y alejados de las modas predominantes con quienes me identifiqué. Extraño tanto no poder disfrutar de aquella música. Extraño no poder vestirme de gabardina, chaqueta y pantalón de cuero, encaje o terciopelo negros, con mis accesorios de tachuelas, hebillas y cadenas en temporadas de frío, y también extraño mis pesadas botas de plataforma que me cubrían a la altura de las rodillas en lugar de andar con estos huaraches que dejan mi piel desnuda para ser picada por los mosquitos y las malas hierbas. Incluso extraño los olores de los solventes, pinturas y la sensación pegajosa de las resinas entre mis dedos cuando me pasaba semanas trabajando en mi taller dando forma a la escultura de alguna locación a escala que complementara como fondo de exhibición a alguna de mis otras obras. Pero, sobre todo te extraño tanto, Atsiri. Te conocí en ese bar. Extraño tu sonrisa, tus ojos penetrantes enmarcados en sombras de maquillaje profundas. Mirándome cuando nos soltábamos la lengua a discutir nuestras utopías del mundo después de un par de cervezas con una buena canción de metal de fondo. Extraño el recuerdo de tu compañía caminando tomados de las manos, vagando errantes como luciérnagas atraídas por las farolas a lo largo de la avenida de Reforma después de salir de ese bar o de algún concierto de un escenario para grupos musicales alternativos que estaba al lado del acceso a la estación del metro La Viga, a solo una estación de distancia de nuestro hogar. Extraño mis salidas por la mañana a correr en la pista de carreras de 10 kilómetros de Ciudad Deportiva a 20 minutos del metro Chabacano y mis clases de clavados en la plataforma de la alberca olímpica que también me quedaba a poca distancia de donde vivía. Definitivamente tuve la dicha de disfrutar mi sueño de una vida perfecta en aquella vida. Mi vida fue perfecta durante algunos años hasta que el desastre de una pandemia y la serie de malas decisiones financieras acumuladas en mi negocio se desbordaron como avalancha y me hicieron quebrar. Intenté todas las alternativas e ideas que se me ocurrieron, pero las deudas y gastos acumulados día a día, el bombardeo de llamadas de cobranza del banco por medio de su ejército de telefonistas cuando las ventas cayeron en picada y no pude mantenerme al corriente de los pagos de los créditos que les había solicitado,
las multas de la alcaldía por no acondicionar ni aplicar las restricciones que ordenaron para la venta al público, las mordidas que me exigieron los funcionarios de protección civil, como si fueran una horda de chacales para continuar dándome su visto bueno de seguir manteniendo abiertas las puertas de mi negocio, las cancelaciones de pedidos por parte de las tiendas de los museos donde posicionaba mis esculturas y réplicas de arte prehispánico, el cobro de piso del SAT que me despojaba de casi una tercera parte de mis ingresos durante los 2 años que me mantuve aguantando esperando a que el negocio se volviera a levantar, mientras también seguía naufragando entre todas las deudas impagables a causa de aquella crisis. Todo lo anterior finalmente me vencieron. Mientras ese pinche presidente había declarado feliz ante las cámaras que esa pandemia les cayó como anillo al dedo para callar a los inconformes con su gobierno. Fue la claudicación de todos mis esfuerzos y mi única meta de toda la vida, la cual, para un tipo que se volvió ateo desde muy joven resignado a una sola vida, se limitaban a experimentar el privilegio de una vida acomodada en la zona metropolitana de la Ciudad de México, como veía disfrutar a los personajes principales en la televisión cuando era un niño. El fracaso de vernos obligados a vender mi hogar para salir de aquella crisis, me hizo huir con el rabo entre las piernas a la zona rural en la cual crecí. Ahí me habían heredado un humilde terreno que nunca pude vender a buen precio por encontrarse en un agujero escondido en la sierra que parecía sacado de algún cuento terrorífico de Juan Rulfo. Ahí fue donde me puse para emprender desde cero, pero solo después de algunos meses de depresión por sentirme un fracasado como hombre y proveedor. Eventualmente ese terremoto acabaría y cuando terminé de desahogarme y lamer mis heridas, mi último emprendimiento nos llevó a establecernos luego de algunos años en Teotihuacán. Es una lástima que nunca pudimos tener hijos, pero espero que el poco patrimonio que te dejé después de mi infarto te permitiera rehacer tu vida. A esos recuerdos Xolotl sonrió con ironía, mientras seguía navegando por sus recuerdos más atesorados. Pero es cierto que todas mis desgracias fueron un sueño de hadas comparadas con la infancia de mis padres, que en pleno siglo XX les tocó crecer con los pies descalzos. Comparadas con la miseria de los campesinos desarrapados con los que conviví en aquel agujero rural, arrodillándose todos ellos ante esos obesos sacerdotes blancos y entregando fielmente su diezmo cada domingo que me llevaban de niño a la iglesia. Comparada con los vendedores ambulantes en los que me incluí durante algún tiempo después de graduarme en artes plásticas, mal vendiendo nuestro arte como meras artesanías, mientras los curadores de la Ciudad de México le abrían las salas de exposición de los grandes museos a europeos expatriados y argentinas de pechos operados radicadas en Polanco. Sé que aquellas injusticias que vi en ese país fueron solo mi percepción subjetiva de la vida, provocada por mi mala suerte de obtener mejores herramientas para lograr el éxito en la vida. Que el discurso oficial de victimismo histórico de mi raza fue una herramienta usada primero por hacendados criollos para usarnos como carne de cañón en su guerra de independencia, cuando iban a perder sus privilegios nobiliarios por la llegada de las reformas de la Ilustración en esa época a España, y que fueron los gobiernos que le siguieron y no los extranjeros quienes nos siguieron usando como ganado y carne de cañón para robarle a mi gente su destino al manipularnos. Mi abuelo participó en las huestes de Zapata durante la Revolución Mexicana, pero eso no lo liberó ni a él ni a mi padre de la más absoluta miseria. Sé que los europeos radicados en Europa no fueron responsables de las desgracias de mi gente y que la culpa de que 600 españoles hayan podido conquistar medio continente fue porque todos los gobernantes de este lado del mundo fueron unos pendejos que no percibieron la amenaza de los invasores hasta que ya era muy tarde. Además de que eran ignorantes que cambiaron su oro por espejitos y ese pendejismo fue la única herencia que nos dejaron a sus descendientes. Después de Cristóbal Colón llegaran los primeros colonos a ocupar las islas del Caribe, donde diezmaran a la población nativa con el mismo salvajismo que cualquier tribu indígena de esta era cocina a sus enemigos en pozole. Pero la escala de las desgracias que traerán los europeos contra los pueblos nativos no tiene comparación. Después de que los europeos pierdan su mano de obra esclava en las islas del Caribe por las enfermedades, inundaran las islas con esclavos africanos. Quedaran registradas en la historia la frase de uno de los líderes que resistan la invasión en Cuba Hatuey cuando se le capture y sea condenado a la hoguera, y el sacerdote le ofrezca bautizarlo para convertirlo en cristiano y que su alma pueda irse al cielo. Sus palabras serán: son cristianos los que me han hecho esto, son cristianos los que me ha robado mi tierra,
esclavizando a mi pueblo y matado a mis seres queridos. No, no quiero ser cristiano. No quiero ir al cielo si los cristianos viven allí. Durante la conquista de México, después de tener segura su victoria sobre Tenochtitlán, ese sifiloso de Cortés, traicionara al líder tlaxcalteca Xicoténcatl su aliado, y lo mandara a ejecutar en un juicio privado presenciado solo por sus allegados. El mismo destino compartirán otros nobles indígenas que inicialmente fueron sus partidarios. A la hija de Moctezuma Tecuichpoizcaxóchitl, a quien bautizaron con el nombre de Isabel, Cortés la convertirá en prostituta y será violada por varios de sus subordinados para después entregarla como trofeo y convertir en noble a algunos de sus capitanes. Y con los siglos a ese Cortés nos lo pintaran hasta el hartazgo los hispanistas defensores de su leyenda rosada en como el Salvador que nos librara de nuestra barbarie y donde afirmaran que mis ancestros lo vieron como un santo. Convenientemente ignoraran todo registro de sus excesos durante y después de la conquista como el códice del aperramiento que sobrevivió hasta la época moderna, donde se le registra castigando a 7 caciques de Coyohuacán a ser devorados por perros mientras su puta de Malinche santificada por los europeos, se pone a rezar por sus almas como buena cristiana. Después de ejecutar a Cuauhtémoc, Cortés y sus capitanes asesinarán a otros líderes indígenas, incluso entre los enemigos de los mexicas que se rendirán inmediatamente a los europeos. Tangaxoan II el Cazonsi gobernante del reino purépecha, después de entregar su corona a los invasores será acusado de conspiración, será torturado y quemado vivo en 1530 por orden de Nuño Guzmán, uno entre tantos conquistadores conocido por su brutalidad. Durante la siguiente rebelión indígena del Mistón los capitanes del caudillo Tenamastle que sean capturados compartirán la misma sentencia. Serán ahorcados o quemados vivos y para Tenamastle su destino seguramente será mucho más terrorífico ya que por algo la historia española se encargó esconder toda noticia suya después de su captura. En las tierras incas Túpac Amaru II se rebelará contra los españoles por el trabajo forzado y la extorsión de los altos impuestos contra los indígenas, será capturado, torturado y sometido a una ejecución pública particularmente violenta. Lo obligaran a ver impotente la tortura y ahorcamiento de su esposa y su hijo de 12 años. Luego de someterlo a ese infierno intentaran desmembrarlo atando sus extremidades a caballos que jalaran en diferentes direcciones, pero como no lograran arrancar sus miembros, finalmente lo decapitaran. Su cuerpo será desmembrado y sus restos enviados a diferentes localidades para ser exhibidos como advertencia a otros posibles insurgentes. Y luego, en época del México independiente, no faltaran los mexicanos hispanistas siempre blancos, que con el descaro más absoluto ningunearan toda la barbarie cometida por los europeos contra nuestra gente. Los españoles traerán tras ellos a los ingleses y franceses. Los angloamericanos fundaran sus primeros asentamientos gracias a los nativos que les proporcionaran alimentos y enseñaran cómo sobrevivir y fertilizar las estériles tierras en Jamestown y Plymouth. Ahí inicialmente sacaran a relucir su cordialidad y sus ideales de buenos cristianos deseosos de convivir con nuestros hermanos. Pero tan pronto establezcan su control sobre toda la costa y empiecen a llegar más hordas de colonos, poco a poco mostrarán sus verdaderas caras. Primero los engañarán con tratados y compras de tierra, arrinconando o expulsando poco a poco a los nativos de sus territorios ancestrales. Luego durante las guerras coloniales entre los británicos, franceses y holandeses, muchas tribus se verán obligadas a elegir bandos en conflictos europeos, lo que llevará a la destrucción de comunidades enteras. Después de la victoria británica en esas guerras y el exilio de los franceses a las obras coloniales, los indígenas serán traicionados por franceses y británicos. La expansión colonial continuará a costa de los territorios nativos. A medida que los asentamientos europeos crezcan, los acuerdos iniciales de ayuda y coexistencia pacífica serán sustituidos por la violencia y la represión. Los colonos europeos romperán todos los tratados con las tribus indígenas, y luego de las emancipaciones americanas, Canadá y los Estados Unidos implementarán la expropiación masiva de sus tierras. Los gringos se inventarán la ley de traslado forzoso, Indian Removal Act, de 1830. En lo que se conocerá como la Senda de Lágrimas. Miles de nativos morirán en el proceso de reubicación debido a enfermedades, hambre y condiciones extremas. Los sobrevivientes serán reubicados en reservas,
que serán tierras muy pequeñas y pobres en recursos naturales. Esto los hará dependientes de los europeos para sobrevivir. A las reservas le seguirán las guerras indias y masacres. Los americanos incentivarán el genocidio de los pueblos indígenas, especialmente durante la expansión hacia el oeste, pagando tarifas de hasta $5 por las cabelleras de los nativos como evidencia del exterminio. La violencia será indiscriminada sin diferenciar hombres, mujeres, niños o ancianos, ya que las recompensas por cabelleras nunca distinguirán alguna diferencia. A eso seguirán el secuestro y la reeducación de los niños indígenas. Miles serán separados de sus familias y enviados a escuelas residenciales o internados indios. Estos programas tendrán el objetivo de civilizar a los niños mediante la prohibición de su lengua, cultura y religión. En estas instituciones, a menudo sufrirán abuso físico, emocional y sexual, y muchos morirán por enfermedades y maltratos. Tanto en Canadá como en los EU crearán programas de esterilización forzada de las mujeres y usarán el alcohol como herramienta de control introduciéndolo en las comunidades nativas donde esa bebida causará una desintegración social. Aunque estas políticas no serán distintas a las que los criollos harán en determinadas circunstancias después de la independencia. Como la guerra de las castas en Yucatán, los hacendados yucatecos se rebelarán contra el gobierno central usando a los indígenas mayas para armar sus ejércitos, pero después de que los mayas se rebelen contra los hacendados, los yucatecos pedirán el auxilio del gobierno mexicano y este recuperará el control de Yucatán asesinando indiscriminadamente a los rebeldes mayas. Incluso crearon una medalla para premiar el homicidio de indígenas durante esa rebelión. En mi vida pasada escuché en alguna ocasión el rumor de una doctora que, en plena época moderna, afirmó que el gobierno implementó una campaña de control de natalidad en las regiones rurales de Yucatán, donde las trabajadoras sociales que visitaban las comunidades, como parte de la atención médica gratuita que ofrecían a los indígenas, esterilizaban a las mujeres que acudían a las clínicas en busca de atención médica. En Suramérica el trato a los nativos no será diferente. Durante la formación de los estados nacionales criollos, la suerte de los indígenas no fue diferente a la regla de México. Y en las naciones orgullosas de su herencia europea como Chile y Argentina, los pueblos nativos que sobrevivieron a la colonización europea, enfrentarán peores formas de represión, desplazamiento y violencia. Los mapuches lograrán mantener cierta autonomía de los españoles, ya que los últimos no podrán someter completamente sus territorios. Pero después de las independencias el Estado chileno iniciará la pacificación de la Araucanía, una campaña militar y de colonización dirigida a someter a los mapuches y ocupar sus tierras. No estará exenta de violentos enfrentamientos, masacres, la destrucción de aldeas y la confiscación masiva de tierras indígenas. Y lo mismo ocurrirá con Argentina en su conquista del desierto. Los argentinos serán igual de viles que los gringos ejecutando masacres de miles de indígenas, la captura de muchos otros y el desplazamiento forzoso de las comunidades de sus tierras. Los prisioneros indígenas serán llevados a reducciones, donde los someterán a condiciones de vida deplorables, o serán trasladados para trabajar como servidumbre. A muchas mujeres y niños se les separará de sus familias para enviados a hogares de colonos o instituciones religiosas en donde serán civilizados. Sus territorios serán repartidos entre grandes terratenientes, empresas ganaderas y colonos europeos. La Patagonia y la región pampeana se incorporarán oficialmente al Estado argentino, pero a costa de la destrucción de las sociedades indígenas locales. Nunca fui creyente en mi vida anterior. ¿Cómo podría creer en ese Dios de las 7 plagas de Egipto cuando en mi día a diario veía las noticias de todo lo horrible que ocurría en el mundo que solo una deidad sádica podría contemplar indolente a tantas desgracias sin intervenir en el destino de sus adoradores? Pero si reencarné en esta era es porque quizás sí existen algunas fuerzas superiores y solo quizá, aquellas fuerzas superiores adoradas en este lado del mundo me habrán elegido para alterar el destino que se cierne sobre toda mi gente. Incluso si nada de eso existe y mi reencarnación se deba a algún extraño fenómeno metafísico, sabiendo lo que sé, solo hay una elección que puedo hacer sobre el futuro. Me gustaría llevar a la civilización india arruinada a levantarse nuevamente, derrotar a los colonos europeos invasores y convertir América en la América India.
Los habitantes del Altepetl sagrado continuaron su vida ajenos a los pensamientos de Xiulotl, con los sacerdotes y funcionarios inmersos en sus preparativos para la guerra, con sus festejos y celebraciones de despedida en las casas de los guerreros, con las caricias entre amantes, los discursos de padres dejando la responsabilidad de sus hogares y familias en manos de sus hijos. La tristeza finalmente fue reemplazada por una convicción. Ya no lloró, un intenso brillo en sus ojos sustituyó su depresión. Mientras Xiulotl tenía su más reciente cisma existencial en sus dos vidas. En el Tie-Kali de la luna, nobles, guerreros, plebeyos y esclavos de todos los alrededores se reunían bajo la pirámide para escuchar las divinas noticias que les transmitía el sumo sacerdote. El dios del sol, el dios del sol, el dios de la guerra, al pueblo custodiado por Huitzilopochtli. De la sangre de Huitzilopochtli el nuevo Hueytlatoani trae el comando de los dioses para tomar las armas y unirse a la guerra sagrada de la coronación para capturar los sacrificios. Elegidos por los dioses, los débiles otomíes del norte. La voz majestuosa fue transmitida capa por los sacerdotes de la pirámide de la luna, y se hizo más y más fuerte, cubriendo finalmente toda la plaza y barrios de Teotihuacán, alcanzando los arrabales y llegando inexplicablemente como un susurro a Xiulotl. En la distancia han pasado 12 temporadas de lluvia desde la última guerra santa y gran sacrificio. El sol de la quinta era ha hecho un pacto con nosotros. Necesita miles de corazones para mantener la luz del cielo, de lo contrario el sol se apagará, todo se apagará, marchitarse. Ahora es el momento del sacrificio otra vez. La tierra bajo nuestros pies ha sido próspera, los campos han sido fértiles y las doncellas han dado a luz a jóvenes promesas que transmitirán el legado de sus padres. Tlazolteotl y Centeotl también han hecho una promesa con nosotros, dejaron que el maíz creciera y nutriera todo, y volvemos con sangre, de lo contrario el grano será destruido. No habrá cosecha y los vientres de las mujeres se volverán estériles. La tierra tiene sed de sangre. El mundo está equilibrado, y el dios de la guerra mantiene el mundo en marcha. Cada uno de ustedes sabe que la población del Altepetl está aumentando y el número de madres que fallecen en los partos está aumentando. Cada vez más. El mundo ha perdido el equilibrio, y nuestro dios de la guerra necesita vida para evitar la destrucción del mundo. Solo tenemos una opción, capturar la vida del enemigo y sacrificarla a nuestro guardián. Esta es una batalla de dioses para salvar el mundo. Productividad limitada, alimentos limitados, límite de población limitado y crecimiento demográfico ilimitado. Este es el ciclo histórico de Mesoamérica. Xiulotl pensó mientras recorría el camino de retorno a la plaza que había una razón inevitable para las guerras y sacrificios aparentemente interminables. Los plebeyos discutían en pánico, preocupados por la aterradora profecía del sacerdote. El miedo se canaliza de nuevo, transformado en determinación de tomar las armas. Los nobles y guerreros seguían en silencio. Lo juro en el nombre del santo patrón, en esta guerra santa, todos los jóvenes guerreros, siempre que tomen un prisionero vivo, pueden ascender a cazadores de primer nivel. Si capturan 2 prisioneros, pueden ascender a cazadores de huastecos de segundo nivel, 3 cautivos, guerreros de fuego de élite de 3 niveles, 4 cautivos, son verdaderos guerreros de cuarto nivel, que son elegibles para unirse a la formación en Cuautinchan y Ocelotinchan para entrar al cuerpo de guerreros águila. O al cuerpo de guerreros jaguar, y convertirse en nobles militares de primer nivel. ¿Quiénes son buenos para pelear que sean forasteros? Podrán integrarse en las filas de la Orden de Guerreros Otomitl y convertirse en habitantes del Altepetl, conseguir un pedazo de tierra rica para siempre, incluso una chinampa en el lago. Todos los sacerdotes que participen en la guerra obtendrán lo mismo. Los guerreros, plebeyos y sacerdotes hicieron un ruido, gritaron emocionados y algunos incluso levantaron sus largos macuahuit e hicieron el sonido de un escudo siendo golpeado. Algunos nobles militares recién ascendidos también se emocionaron cuando escucharon Chinampa y fantasearon con el mérito de convertirse en ciudadanos de la gran Tenochtitlán con el mismo deseo apasionado que cierto reencarnado fantaseó en otra época con tener un hogar propio en el corazón de la Ciudad de México. Nuestros enemigos son el débil pueblo otomí. Sus ancestros fueron fácilmente expulsados del Valle de México que Dios nos dio. Matarlos es tan simple como arrancar la maleza. Hoy, estos perros lobos siguen acosando nuestro valle. Babean envidiando.
Nuestras tierras de cultivo solo sacrificándolos a los dioses podemos defender nuestra tierra más preciada. El altepetl del pueblo otomí es rico, y hay innumerables mazorcas de maíz, frijol negro y nueces de cacao, tela de algodón y todo tipo de hermosas flores, plumas, vainilla, adornos de plata, adornos de oro, obsidiana y piedras preciosas. No hay guerreros en sus Callitepetl ni en su Ipancee Altepetl, solo sacrificios, esclavos y sus futuras esposas. Los nobles hereditarios finalmente se movieron, los nobles susurraron entre sí hablando de la falta de artículos de lujo, el anhelo finalmente ardió en los ojos de todos. Guerreros, por la promesa de los dioses, por la gloria de los guerreros, por nuestra tierra y por vuestra riqueza, uníos a la guerra santa. Los sacerdotes estarán con vosotros, en el nombre de los dioses, esta batalla hay que ganarla. En este momento, a excepción de Siusoke, todos en la audiencia finalmente cayeron en gritos y aullidos sin sentido, y finalmente, bajo algún tipo de guía, se transformaron en dos palabras estremecedoras. Guerra, guerra. Los gritos claros resonaron a través del cielo, representando la voluntad de cierta nación. Esta escena, profundamente grabada en los ojos de un joven, es inolvidable nota. En la sociedad medieval, más del 90% de la población eran civiles de bajo nivel que estaban gobernados. La tasa de mortalidad de bebés y niños pequeños llegaba a la mitad, y la posibilidad de morir antes de los 10 años era inimaginablemente más alta. Si naciste en el fondo, tienes un 90% de posibilidades de morir en la oscuridad. La causa de la muerte puede ser el hambre y el frío, la desnutrición, varias enfermedades, el estallido de una guerra, el ataque de bandidos y animales salvajes, los sacrificios religiosos, en varios continentes, ofender a los nobles y caballeros, o incluso el abuso de quienes los rodean. Viajar en el tiempo es un trabajo muy arriesgado. Si no tiene derecho a reencarnarse en una posición de riqueza, por favor considere cuidadosamente, risa seria. Tercer pémulo. La Guerra Florida. 10 Ejército ha pasado un mes en el conteo del calendario mexica Siupowallí desde aquella movilización, el cual se divide en 18 meses de 20 días más 5 días adicionales, llamados Nemontemi, que eran considerados días desafortunados o de mal augurio y completan el ciclo de 365 días. Finalmente se ha formado el ejército del Altepetl de Teotihuacán. La temporada seca ha terminado, la temporada de lluvias aún no ha llegado. El viento fresco se vuelve húmedo y el cálido sol sigue siendo tan agradable. El sur de la ciudad se convirtió en un gran campamento militar. Durante este periodo, Xiulotl observó a su padre, quien se reunió uno por uno con los nobles hereditarios que participaran en la Guerra Florida, saludó, cenó, hizo promesas y luego intercambió regalos. También lo vio pelear, abrazar, fanfarronear, elogiar, mostrar sus artes marciales combatiendo con los guerreros de élite y finalmente beber pulque hasta emborracharse. Siusoke también se reunió ocasionalmente con representantes de los guerreros de los Calpulli para mediar en disputas y mostrar su majestuosidad. Lentamente, finalmente se formó un grupo de liderazgo militar con Siusoke como núcleo, y este ejército recién formado de 8.000 miembros apenas podía ser comandado. El sistema militar mexica se basa en un escuadrón de 20 personas, y el núcleo del escuadrón es un capitán. Luego se superponen en unidades, 200, 400, 800, hasta el último grupo de 8.000 guerreros o Siquipilli. La unidad de fuerza definitiva que agrupa a los combatientes en la civilización anáhuac. Bajo la sugerencia incansable de Xiulotl, Siusoke finalmente organizó los 8.000 guerreros en 10 batallones diferenciados por sus tareas durante el combate. Cada batallón tiene alrededor de 800 guerreros. En cuanto al número específico, además de Xiulotl, pocos sacerdotes y nobles puede contar y organizar dichas cantidades. Entre los 10 batallones, 5 batallones de élite provienen de comunidades urbanas y están compuestos básicamente por guerreros entrenados formalmente. Entre ellos, los guerreros mayores de tercer rango, incluidos los guerreros Águila y Jaguar, se reúnen en un batallón de veteranos mayores. Tienen habilidad suficiente para usar armas arrojadizas y para combate cuerpo a cuerpo. Este es el núcleo de la eficacia de combate del ejército. Y el comandante de batallón de veteranos es, naturalmente, el comandante guerrero número 1 de mayor confianza de Siusoke, Temoxin. El resto son 5 batallones plebeyos,
los milicianos reclutados de las aldeas subordinadas, la mayoría de los cuales solo tienen una experiencia de entrenamiento superficial impartido en las escuelas para la población común conocidos como Tepochcalli. Algunos guerreros tenían experiencia en la caza con ondas y estaban reunidos en un batallón de ondas, mientras que los otros 4 eran batallones de combate cuerpo a cuerpo. En este día, la legión reorganizada finalmente se reunió en la improvisada explanada del campamento. Los sacerdotes levantaron los estandartes de los dioses y mantuvieron el orden de la escena junto con los nobles en todos los niveles. Los guerreros se reunieron a la cabeza del batallón, formando formaciones circulares con áreas irregulares. Xiusuke vestía un magnífico traje de batalla de cuerpo completo de una sola pieza, ajustado al cuerpo en color blanco llamado tlahuistli, hecho de lujoso algodón y decorado con bordados vibrantes en forma de franjas carmesí en las mangas de brazos y pies. Un intimidante yelmo alusivo a la muerte pintado de blanco elaborado con una base de madera y recubierto con fibras y papel amatl que distinguía a un general mexica llamado Tlacochcalcatl. Su yelmo estaba adornado con un tocado de plumas de quetzal y un adorno en forma de cuerno llamado sonecuilli que simbolizaba gran poder. Su manta tilmatli a la espalda era de un carmesí intenso con bordados en patrones geométricos en blanco y amarillo que también combinaban con sus huaraches cactli. Su mastlatl anudado a la cintura también tenía bordados rojos en las orillas. Se encontraba en la posición más destacada, rodeado por los nobles oficiales de cada batallón, y todas las personas estaban juntas llenas de ambición, mientras examinaban con orgullo el gran ejército bajo su mando, anunciaron con entusiasmo el deseo de luchar. Xiulotl llevó a Acap, su nuevo guardaespaldas y asistente enviado por su abuelo, a visitar los campamentos en nombre del sacerdocio de Teotihuacán. El primer batallón es el batallón de los guerreros Águila y Jaguar veteranos. Los guerreros veteranos están organizados en 2 secciones separando a los guerreros Águila y Jaguares, visten sus trajes de combate tlahuistli, vestimenta de cuerpo entero hecha de tela o cuero pintadas de amarillo con patrones de piel de jaguares o café con costuras escalonadas que simulaban plumas en los guerreros Cuaupilli. La gran mayoría usaban adicionalmente chalecos ichcahuipilli, hechos de varias capas de algodón empapado en salmuera y endurecido al secarse. Capas rojas y amarillas y sus representativos cascos con forma de animales. Sostenían vigorosamente sus chimayi bellamente adornados con plumas en una mano y un macuahuitl en la otra. Las piezas afiladas de obsidiana en ambos lados brillaban aguda y fríamente al sol. Algunos llevan de 1 a 3 lanzas arrojadizas detrás de la espalda, y el dispositivo arrojadizo amarrado en la cintura. Los veteranos se pusieron de pie de forma natural y el equipo formó automáticamente una formación de batalla ampliada. Sus rostros estaban relajados, con la indiferencia de largas vidas que ya habían presenciado la muerte. Una mano derecha callosa agitó el bastón casualmente, sacando a relucir el encanto de años de arduo trabajo mientras Zulot contemplaba la vista de más de 200 águilas amenazantes y cabezas felinas. Resulta que solo tenemos 400 guerreros jaguar y águila. Xiulotl suspiró decepcionado. Esto está un poco lejos de la legión que imaginé. Pensé que habría un batallón de guerreros jaguar y águila por igual. Aún así, esta vista es impresionante. En mi vida pasada muchas veces imaginé guerreros prehispánicos así de ornamentados, pero para la mayoría de mexicanos incluso a estos guerreros de élite siempre los representaban como indígenas desarrapados, únicamente diferenciados con la gente común por sus yelmos elaborados con formas de animales en papel amate, pieles de animales y pintura corporal en sus cuerpos desnudos. En esa vida recuerdo como una televisora española vino a México para recrear la historia de la conquista antes de que estallara la guerra civil y el Ayuntamiento de Xochimilco junto con el Museo de Antropología e Historia se prestaron para financiar las locaciones y vestuarios para su teleserie, donde representaron a todos nuestros ancestros como salvajes semidesnudos posiblemente excusándose de todas las fallas históricas hacia nuestra gente por falta de presupuesto, pero después completarla. Grabación de su gesta heroica patrocinada. Con nuestros impuestos, se gastaron dinero en 2 capítulos centrados en la vida tranquila de Cortés después de la conquista, preocupándose por el futuro de mis ancestros. Xiulotl comenzó a tomar notas en su mente. Guerreros veteranos, espadas y lanzas de obsidiana, algunos con atlatl para lanzar sus lanzas a gran distancia,
la distancia que un guerrero azteca experimentado puede lanzar un dardo es entre 100 y 150 metros. En condiciones óptimas, con un lanzamiento especialmente hábil, algunos lanzamientos podrían llegar hasta 180 metros. El atlatl no solo permite lanzar los dardos a grandes distancias, sino también con una velocidad y penetración considerable, lo que lo hace un arma mortal contra enemigos, incluso si llevan armadura de cuero. Moral alta, elevada disciplina, intimidantes para el enemigo promedio. Excelente infantería de asalto. Xiulotl continuó con su evaluación de las tropas que comandaría su padre. El batallón segundo a quinto son batallones de guerreros veteranos. Los guerreros de todos los rangos usaban chalecos Ichkawipilli y dependiendo de su nivel de riqueza, algunos con suficiente estatus también usaban tilmas o capa. Todo tipo de emoción e imaginación sobre la batalla se reflejaban en los rostros de los guerreros. Al llegar al 9º batallón, el equipamiento de la milicia es mucho más sencillo. La mayoría de ellos estaban con el torso desnudo y solo unos pocos vestían atuendos de combate. Lanzas con puntas de obsidiana y pedernal, lanzas de madera, garrotes con puntas de piedra. Solo un pequeño número de líderes tienen macuahuitl y escudos de batalla estándar. Los milicianos de la aldea conversaban animadamente entre ellos y el campamento era ruidoso. Quizá comparten la misma pasión por el combate, pero esta pasión inexperta se desgasta rápidamente con los golpes del enemigo o las duras condiciones del entorno. Batallón plebeyo, ordinarios, lanceros cortos, maseguales sin armadura, baja moral, sin disciplina. Xiulotl se llevó la mano a la frente. ¿Para qué se pueden usar esos hombres armados? Llenar el frente como carne de cañón. Si no se reúnen juntos el regimiento no se puede mantener en absoluto. Quizás después de mejorar la disciplina, podría considerar tomar a los maseguales con lanzas para crear una versión mexica de los hoplitas griegos. El 10º batallón de honderos le dio a Xiulotl algunos sentimientos nuevos. Estos cazadores experimentados sostienen una cuerda larga y sujetan los extremos de la cuerda con 2 dedos. Luego usan toda su fuerza para girar la cuerda, de modo que la piedra continúe acelerando en el centro de la cuerda, emitiendo un sonido sibilante. Luego, basado en el sentimiento y la experiencia, en un ángulo adecuado, extienden un dedo, dejan que la cuerda se despliegue y lanzan la piedra redondeada con un sonido de silbido, golpeando con una explosión de polvo en el campo de batalla. Aunque la precisión del lanzamiento de piedras es dudoso, el poder del lanzamiento es bastante impresionante, especialmente contra oponentes sin armadura o con armadura ligera. Es una pena que aunque este equipo es simple, tomará 1 año o 2 para practicarlo bien. Batallón de honderos, ordinario, plebeyo sin armadura, baja moral, sin disciplina. Unidades de ataque de largo alcance que necesitan apoyo en el terreno y golpean la moral del enemigo. Xiulotl dijo que solo podía aceptar un único batallón de largo alcance. En cuanto a los arcos sencillos que usan algunos cazadores, traté de disparar algunas flechas de madera antes, pero me causa desesperación recordar el alcance y la potencia. ¿Por qué nuestros arqueros son tan débiles?, preguntó Xiulotl. Desconcertado. Los arcos y las flechas son inherentemente débiles. Solo los miembros de tribus débiles usarán armas tan débiles, dijo Acap, por supuesto. Bueno, no exactamente. Los tlaxcaltecas tienen un solo arco de casi la altura de un hombre, con flechas de cobre que pueden atravesar una capa de armadura de algodón en 50 pasos. La gente de Camastli se ha colado en nuestras fronteras muchas veces para robar las rutas comerciales de los pochtecas, asesinando de forma despreciable a nuestros guerreros. 50 pasos para perforar una armadura de algodón procesado suena bien. También podemos formar tales arqueros, y las poderosas tropas de largo alcance son muy importantes en ciertos terrenos. Donde los guerreros realizan ataques furtivos de largo alcance, ¿cómo podemos capturar cautivos? Sin cautivos, no hay promoción, por lo que los guerreros mexicas prefieren el combate cuerpo a cuerpo y no les gustará usar arcos y flechas. Acapu se rió entre dientes. Por supuesto, otra razón es que los artesanos comunes no tienen las habilidades para hacer arcos. Se necesita mucho tiempo para preparar la madera para hacer arcos, y las habilidades con los arcos también necesitan práctica a largo plazo.
Algunos líderes tienen un arco decorativo, pero está lejos de ser suficiente para formar un ejército. Además, el arco de Tlaxcala tiene un alcance muy corto y su poder no es tan poderoso como el de lanzar una lanza con Atlatl, por lo que el daño a la armadura de cuero y algodón del guerrero siempre es limitado. Me pregunto cómo los tlaxcaltecas obtienen la materia prima y han desarrollado la tecnología de sus arcos. Bueno, primero preocúpate por la tecnología mi yo del futuro, lo de menos debería ser averiguar cómo los tlaxcaltecas obtienen los componentes y algún día consigo asesorarme con algún importante comerciante Pochtecatl en el mercado de Tlatelolco. Los arqueros y la caballería son componentes esenciales de un ejército y sus funciones tácticas son insustituibles. No hay camino para la caballería por el momento, y los arqueros aún deben formarse. ¿Quién sabe qué artesanía tienen? Adoran a Camastli, el dios de la caza, y siempre han promovido mucho en su cultura a los arqueros. El cuero, el hilo, la cola de huesos y la madera que se usen deben ser caseros o de los nahuas o mayas de la costa. Sus rutas de comercio, esos comerciantes mayas tienen muchas fuentes de bienes, pero no importa. Sin arcos ni flechas nuestros guerreros han barrido el mundo. Oh cierto, han barrido con nuestro mundo. Nuestro mundo. Es cierto ahora. Pero en el futuro, el mundo nos barrerá, pensó Xiulotl con una sonrisa irónica. Lanzas, arcos y flechas, armaduras de cuero, Xiulotl pensó seriamente en las deficiencias y mejoras del ejército. En general, la estructura política de los Altépetl en México es similar a las primeras ciudades-estado griegas. Las capitales de los imperios como Tenochtitlán, rivalizaban con las ciudades europeas en términos de planificación urbana. Tenochtitlán era una metrópoli organizada, con calzadas, templos monumentales y un complejo sistema de canales. En esto, podían estar a la par de las ciudades medievales o incluso renacentistas en cuanto a tamaño y estructura. Cuentan con técnicas y conocimientos avanzados en agricultura y policultivos que no tienen equivalentes en la Europa medieval. La agricultura azteca era extremadamente diversa y se basaba en el cultivo de maíz, frijol, calabaza, chiles, tomates, aguacates, cacao, vainilla y amaranto, entre otros productos. Además, los aztecas practicaban una forma de policultivo, plantaban varios cultivos en la misma parcela, lo que ayudaba a conservar la fertilidad del suelo y protegía contra plagas y enfermedades. El maíz era el cultivo más importante, y su domesticación fue una de las grandes hazañas de la agricultura mesoamericana. En comparación con Europa, los cultivos más comunes en el medievo incluían trigo, cebada, avena, centeno y algunas legumbres como guisantes y habas. La dieta europea era más limitada en comparación con la diversidad de productos mesoamericanos, aunque el trigo y el centeno eran fundamentales para la producción de pan, un alimento clave en Europa. En términos de diversidad de cultivos alimenticios, la agricultura azteca sobresalía. Los aztecas fueron expertos en la gestión del agua. Además de las chinampas, construyeron sistemas de acueductos, canales de riego y presas para garantizar el suministro de agua en áreas urbanas como Tenochtitlán. El control de lagos y áreas pantanosas para la agricultura era clave para su éxito. Estos sistemas permitieron a los aztecas maximizar el uso de los recursos hídricos para la producción de alimentos. En términos de innovación agrícola, los aztecas estaban a la par o incluso adelantados en algunos aspectos. Aunque no tenían animales de tiro o metalurgia avanzada para herramientas, su habilidad para maximizar la producción agrícola en entornos difíciles sobresalían en la adaptación a su entorno y en la intensidad de su agricultura, aunque Europa tenía ventajas tecnológicas como los arados de hierro y animales de tiro. Sin embargo, el equipo militar y el nivel organizativo apenas se mantuvieron a mitad del camino entre la cultura sumeria y el antiguo Egipto. No hay caballería, arqueros ni infantería pesada. Esto todavía está a cientos de años de distancia de la legión romana o del gran ejército chin. Europa ya está en la era de las armas de mecha y las armaduras de placas. Cielos, acá levanto la mirada observando las nubes cuando escucho murmurar al cielo en los labios de Xiulotl. Metal, solo necesitamos mineral de cobre. Lanzas de cobre, armaduras de cobre o plitas, falange macedonia. Los ojos de Xiulotl se iluminaron y luego se apagaron de nuevo.
La única mina de cobre conocida seguramente está en manos de los Terascous. Hay un largo camino por recorrer. Xiulotl murmuró palabras que nadie pudo entender. Afortunadamente, todavía tengo tiempo. En ese momento, un mensajero llegó apresuradamente desde la puerta sur con un mensaje: el ejército del Gran Tlatoani ha llegado. Con él vienen muchos nobles de la capital. Capítulo 11. El Gran Ejército. El sol a principios del verano ya está caliente, y el viento húmedo sopla junto al lago de Saltocan, y parece que ya se puede oler el aliento de la temporada de lluvias del verano. Xiulotl siguió a su padre, y su padre siguió a su abuelo. El sumo sacerdote estaba al frente, vistiendo un atuendo formal de sacrificio. Los nobles y los sacerdotes se agruparon alrededor, sus plumas brillantes se conectaron entre sí, y estaban vestidos de oro y plata, brillando intensamente. Todos se vistieron con los vestuarios más formales, brillantes y pesados, y esperaron al ejército del Gran Tlatoani frente a la puerta sur del Altepetl sagrado. Xiulotl también fue obligado a usar una diadema sacerdotal con plumas azules llamada Xiuitzoyi, que lo distinguía como miembro de la alta nobleza. Las pequeñas plumas dibujaron un arco elegante en su cabeza. Las plumas de los tocados a su alrededor le asomaron a la cara, picando. Rápidamente se alejó de la multitud, llegó al borde y estornudó. ¿De qué sirve esta pluma? Llevarla en la cabeza es como un pájaro. Se quejó Xiulotl insatisfecho en voz baja. Hablando de eso, como se mencionó en los libros de historia posteriores, los nativos americanos nunca han entendido por qué los colonos amaban solo el oro y la plata brillantes, pero no valoraban las plumas más preciosas. Las plumas son un regalo de los dioses, y también son un tributo favorito de los dioses. Cuanto más hermosas y delgadas sean las plumas, más noble y sagrado será el símbolo. Acap salió de un lado nuevamente con una sonrisa. Se dice que el hermano gemelo del dios de la muerte, el dios serpiente emplumada Quetzalcóatl, tiene las plumas más hermosas del mundo. Él usa las plumas para controlar el huracán, impulsa el enorme cuerpo de serpiente para volar en las aguas en el este, y duerme en el sol naciente. Un día, él despertará y regresará de las aguas del este, trayendo paz y prosperidad al mundo. El dios serpiente emplumada es una serpiente emplumada que puede volar. Xiulotl respondió fingiendo sorpresa y curiosidad. Como reencarnado con una historia previa como mexicano del siglo XXI, conocía bastante sobre el mito de la deidad Quetzalcóatl y como ese mito, inspirado posiblemente en un vikingo náufrago que accidentalmente llegó a las costas mexicanas en el momento culminante de la civilización tolteca, sería el puñal que condenaría a las tribus bárbaras de esta era al ostracismo de la historia, confundiendo a los posteriores exploradores europeos como la segunda venida de su mítica deidad. Esta es la conclusión que sacaron los sacerdotes de los antiguos murales en el Altepetl sagrado de Teotihuacán. Acap reflexionó por un momento y dijo: pero en los murales del gran templo de Tenochtitlán, el dios serpiente emplumada tiene figura humana, alto, de piel blanca y barba. Fue retado a combate en el Altepetl sagrado por el dios Tezcatlipoca, que durante el enfrentamiento se transformó en un temible jaguar y después de derrotarlo, lo exilió de las tierras del Anáhuac, huyó a las tierras de los mayas donde construyó una gran canoa y navegó hacia el misterioso oriente, y prometió regresar. Un día en el futuro, el colono español radicado en Cuba y explorador del nuevo continente Hernán Cortés usará este mito para ganarse con éxito al primer lote de nahuas para liderar el camino y establecer una posición de liderazgo sobre el ejército sirviente de Tlaxcala. Luego, el día en que la serpiente emplumada prometió regresar, se hizo pasar por la serpiente emplumada, y Moctezuma II lo introdujo en Tenochtitlán, la capital del imperio, con la etiqueta de adorar a los dioses, atrajo y capturó a Moctezuma II, y luego masacraron a los sacerdotes y los nobles y destruyeron el centro gobernante del imperio de un solo golpe, y luego deliberadamente dejaron innumerables ropas, mantas o quizá algún que otro cadáver de su tropa de ladrones con el virus de la viruela. Y huyeron. La viruela se extendió rápidamente por la capital densamente poblada y los mexicas no estaban preparados ni tenían una organización fuerte para enfrentar el brote. La viruela ya no se podía controlar y destruyó directamente al grupo gobernante central del imperio, acabando con el 80% de la población.
La conocida hasta entonces como la Gran Alianza se desintegró inmediatamente y los mexicas que eligieron como nuevo Tlatoani al joven Cuitláhuac que dirigió personalmente a los mexicas durante la batalla nombrada como la Noche Triste por los invasores pronto se quedarían sin su gobernante que se incluyó en el conteo de víctimas por las enfermedades europeas 2 años más tarde. La atribulada capital fue capturada por los conquistadores y sus sirvientes de Tlaxcala durante el segundo asedio, anunciando la desaparición de la civilización azteca y tras la caída de Tenochtitlán, la suerte de toda mi raza como siervos de los españoles y el dominio de los europeos en este continente y más tarde en el mundo entero quedó marcada con hierro candente durante 300 años hasta que sus descendientes criollos celosos porque no recibían el mismo trato de nobles que los peninsulares, se rebelaron contra su imperio para crear sus propios reinos bananeros. Enfermedades, mitos, sirvientes caballería y barcos de guerra Xiulotl señaló con el dedo. 5 armas para que los colonos conquisten el nuevo mundo. Si deseo evitar el destino de mi gente primero debería de contrarrestar el poder de cada una de esas armas en el continente, eliminar primero a los sirvientes potenciales y luego llevar a cabo reformas religiosas, dijo el niño. Cayó de nuevo en sus ideales más allá del alcance de la realidad, hasta que Acap le dio una palmadita en el hombro. Mira hacia el sur. Xiulotl miró hacia el sur, y un magnífico ejército apareció al final de su campo de visión, multitudes de personas cubrieron el horizonte, las túnicas rojas de batalla con cuerpos ricamente ataviados y cuerpos pintados con cenizas negras que eran el equivalente de los mexicas al betún usado por soldados modernos, resaltaban convirtiendo al ejército como una gigante marea distante que se acercaba imponente a la costa. Ese rojo es el color de la cochinilla. Un tributo colorante llamado Nochestli o sangre de tuna, fue el colorante utilizado por los habitantes de Mesoamérica para representar a sus dioses, decorar vasijas y templos, colorear los códices, entre otros usos. Para el imperio azteca era producido en su mayoría por pueblos tributarios radicados en el territorio que en su otra vida sería conocido como Estado de Puebla. Después de un mes completo de 20 días en el calendario azteca Xiupohualli, Xiulotl finalmente vio al ejército del imperio. El Tlatoani Tizoc, cuyo título significa el gran hablante o el supremo mandatario se movilizó por primera vez en las 3 altepetl principales de la Gran Alianza. 10 Iquipilli, o legiones de 8.000 hombres, se reunieron en el ejército directamente bajo la familia real, la mitad de los cuales eran regimientos de élite del gran altepetl principal de Tenochtitlán, incluidos un total de 4.000 guerreros jaguar y guerreros águila veteranos de anteriores guerras floridas. Este es un ejército al que ningún altepetl puede resistir. Proclamando la majestad del nuevo Tlatoani, el ejército marchó primero hacia el oeste durante una semana, disuadiendo a Terasco y los altepetl occidentales y reuniendo las fuerzas de la coalición de todos los estados vasallos. Primero se incorporó el ejército de Tepanicapan, seguido de Tolocan, Lazico y 5 regimientos de 8.000 hombres. Luego, el ejército giró hacia el sureste durante 10 días, pasando por Cuanahuac y Huacitepec, agregando 2 regimientos más de 8.000 hombres. Luego, el equipo se quedó durante 2 días para reunirse con los líderes de los Chuntal y amenazó la frontera sur de los tlaxcaltecas en el camino, sorprendiendo a una ola de aldeanos que huían. Finalmente, el ejército giró hacia el norte, marchó durante una semana y sacó 3 regimientos más de 8.000 hombres del rico Champotl. Entre los ejércitos de estos altepetl que se han unido uno tras otro, la proporción de regimientos de élite es ligeramente inferior, alrededor de 2/5 partes. En este momento, el ejército de 20 legiones era tan poderoso que su impresión en todos los hombres superó el cielo y el sol, y viajó todo el camino hacia el norte para llegar a la antigua ciudad de Teotihuacán, que está a solo 3 días de la capital. Hay más de 70.000 guerreros entre ellos. Este es el poder para disuadir a todas las alianzas recelosas de los mexicas. Xiulotl hizo un gesto de sorpresa. Su majestad no parece tener prisa por atacar al pueblo otomí, sino principalmente por visitar las ciudades para demostrar su poder. Tienes razón. Acap sonrió y pasó su brazo por los hombros de Xiulotl.